muere en septiembre de 2004. Con archivo, hablando con sus compañeros de trabajo, con quien los conocieron, y además mostrando las últimas imágenes que se vieron de él en televisión nacional, cuando ya en su lecho de muerte, desahuciado, se le habían dado los santos óleos, y le dio una entrevista a la revista Magali TV y también al programa Magali TV. Esos extractos de esa entrevista se las vamos a poner en este momento. Y luego, extractos de la entrevista desaparecida, que sin duda debe estar en los archivos de Latina, porque era cuando yo trabajaba en Frecuencia Latina del año 98 al 2000, cuando entrevisto a Alex Broca a raíz del libro que él publica luego de esa entrevista. Y que además esa entrevista que se le hace provoca que Ernesto Pimentel salga en su programa a decir que era portador del VIH. Yo creo que cuando hay un matrimonio y cuando las cosas no funcionan bien, hasta sexualmente, uno busca en la calle lo que no encuentra en la casa. Y yo nunca encontré en casa lo que yo buscaba de Ernesto. Estas declaraciones del fallecido Alex Broca, contando detalles de su intensa relación con Ernesto Pimentel, vuelven a tener vigencia hoy. Y es que a falta de información en el mundo virtual, los archivos guardados de este programa nos sirven para mostrar la otra parte, aquella que quizás Pimentel olvidó contar en su película Chabuca. Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca, es el personaje más querido de la televisión peruana. Pero lo mejor de mí no se ha dicho, y lo peor tampoco. Ya en su lecho de muerte, días antes de su partida el 29 de septiembre del 2004, a Broca ya se le iba la voz a consecuencia de un cáncer a los ganglios. Se agitaba mucho y le faltaba el aire. Estaba padeciendo la fase final del virus del SIDA. Sin embargo, aún tenía fuerzas para recordar la relación que, según él, mantuvo 10 años con Pimentel, como cuando se iniciaron en el mundo artístico. Yo hacía una carrera con Tito Salas, yo hacía una carrera con Juan Chiniano, yo hacía una carrera en teatro para niños, en un montón de cosas, y en eso no lo conocía a nadie. En el periódico salía yo nada más, y es lo que le molestaba a Ernesto. Eran mediados de los 90s y el teatro era una actividad recurrente para los artistas de aquel entonces. Y en ese mundo, Broca conoció a Pimentel, compartiendo escena en una obra llamada Los Tres Cerditos. Conocieron productores y actores, los mismos que después de la muerte de Broca contaron secretos de la pareja. Yo tengo que reconocer en pro de la verdad que siempre tuvieron una relación muy competitiva. En todo momento ha sido una relación de mucha competencia. Él jamás le planchó una pollera a Ernesto. Él para cargar una maleta, a Ernesto le cobraba. Entonces, si tú dices que eres su pareja o su amigo, ¿cómo le vas a cobrar? Los conflictos que Alex y Ernesto vivían siendo pareja era un secreto a voces por aquellos años. Y en su círculo de amigos ya se hablaba de chantajes y resentimientos entre ambos. Pero también de las noches locas que los personajes de la farándula gay vivían en una pensión de Miraflores. ¡Wow! Después de 12 años vuelvo a esta casa, donde compartimos alegrías, tristezas, borracheras. Lo que se comentaba es que Alex había estado chantajeando a Ernesto durante un buen tiempo, en que, aparte que le ponga un departamento, que lo lance como cantante, que le grabe un disco. De lo contrario, él iba a denunciar su relación homosexual. Cuando trabajaba en la jaula, Alex, yo tenía ya el completo, pero trabajaba Alex y Ernesto me pagaba el sueldo de Alex. El pobre no ha podido desarrollarse como artista, no ha podido dejar una huella. Se le va a recordar por haber sido el acompañante de...
Opiniones y verdades que a pesar de los años que han pasado, nos aclaran hoy el tema que muchos discuten. ¿Qué fue lo que realmente pasó en la relación de Ernesto y Alex? Una relación que desde aquel abril de 1999, cuando Ernesto confesó ser portador del VIH, se volvió comidilla de todo el país. Yo soy portador igual que el señor Pimentel. En el mismo año, en el mismo día que fuimos a hacer la prueba, como él dice, nosotros fuimos de frente a ver un cajón para ver dónde nos íbamos a enterrar. Una dura realidad que tiene varios capítulos y que hoy Pimentel lo ha contado a su manera en pantalla grande. Y es que durante muchos años guardó silencio, como cuando estuvo con Magali Insuset al día siguiente de la muerte de Broca y no quiso revelar ningún detalle. Yo volví a ver a Alex Broca, al que yo conocí, que no se llama Alex Broca, sino Alejandro Iván Gutiérrez Broca, el día que él quiso verme. Tú fuiste al hospital, ¿cierto? Pero tú te habías negado a ir en repetidas oportunidades. No, es que una cosa es ir cuando hay una cámara, de fotos, cuando hay un video. Y otra cosa es ir cuando una persona quiere decirte algo. Bueno, él estaba ya agonizando, ¿no? Pero pudo hablar conmigo. Y yo, ese espacio pequeñísimo, yo no se lo voy a revelar ni a ti ni a nadie. Finalmente, lo que realmente sucedió en esta historia solo lo saben sus protagonistas. Y la realidad es que Broca ya se llevó su verdad a la tumba. En la película que cuenta la biografía de la Chola Chabuca de Ernesto Pimentel, ahí hay algunas cosas que no son ciertas, que no, digamos, por lo menos la entrevista, la forma como la enfocan, porque hay un personaje que supuestamente soy yo entrevistando a Alex Broca, porque fui la primera que lo hice, dice cosas medias tontas y estúpidas que yo jamás dije en esa entrevista. Lamentablemente no está la entrevista, no está completa. Nosotros hemos conseguido un par de extractos donde además se enfoca el tema con muchísima discreción, con muchísimo respeto hacia Ernesto y hacia Alex Broca, que venía en esa entrevista a anunciar que había escrito un libro y que estaba a puertas de publicarlo. Ya el libro ya nos lo había mostrado a nosotros, ya lo habíamos leído cuando lo entrevistó. Además, en esa primera entrevista, él en ningún momento dice que él es portador del VIH, ni que Ernesto Pimentel sea portador del VIH. Es a los días siguientes que Ernesto Pimentel sale en su programa de televisión y confiesa públicamente que es portador del VIH. Pero Alex Broca no lo hace en ningún momento durante mi primera entrevista. Cuando vuelve otra vez a ser entrevistado, a los días que la Chola habla, que Ernesto Pimentel habla, él ahí ya nos cuenta detalles de cómo se enteraron, de que fueron los dos, de que fueron a ver a una funeraria a elegir el cajón porque no tenían plata y pensaban que lo único que les quedaba era elegir un ataúd. Esto es la entrevista en Frecuencia Latina. Son pequeños extractos, no voy a decirles tenemos toda la entrevista porque no es así. Hoy día Panamericana Televisión sacó también de sus archivos una reportaje que hace una Nobel, Pamela Bertis, cuando trabajaba como reportera en Panorama, que era uno de los programas dominicales más importantes, donde entrevista a Alex Broca, donde lo cuestiona a Alex Broca, ¿no? O sea, eso fue a días de mi entrevista. Todos los canales de televisión corrieron a entrevistar a Broca. Algunos quisieron darse ataques pseudomoralistas, donde decía, ¿cómo es posible que le hagas esa canallada a Ernesto? Sin embargo,
todos estaban entrevistándole y metiéndole el micro a Alex Broca. Todo esta película y lo que ha hecho rememorar y recordar, sin duda alguna, la ha beneficiado a la asistencia a los cines que están yendo por el chisme. Porque en este país nos movemos por eso, nos encanta la información. En este país, algo cierto que estaba leyendo en algunos TikToks que decían, este país que no lee, este país que nunca lee un libro, que ni siquiera algunos han leído un libro de Vargas Llosa, no han leído nada. Entonces, pero ahora todos están buscando como locos el libro de Broca para leerlo. Así es, no disimulemos, no ocultemos, nos encantan saber los detalles morbosos. Y esos detalles morbosos son los que están conduciendo al público ahora a ver la película sobre la Chola Chabuca. Pero vamos a pasarles estos momentos que son de Frecuencia Latina, son solo algunos pocos